Escritura de qué manera nuestra relación es sostenida. Nuestra relación personal con Dios es sostenida por medio de la gracia. Hemos dicho que nuestra relación está sostenida de esta forma porque Dios nos ha llamado a conocerle para recibir y disfrutar todo lo que ya se hizo a nuestro favor a través de Cristo Jesús. Por esa razón es que al conocerle nosotros vamos a vivir por medio de nuestra fe para disfrutar la herencia de hijos y herederos. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la lección 6, que se llama El Rey y su Reino. El Rey y su Reino. Esto es básico en la vida cristiana. Entender este principio, el Rey y su Reino, es indispensable para vivir una auténtica relación personal con Dios. Mateo 9:8, léanlo conmigo. Dice, pero cuando las multitudes vieron esto, léanlo conmigo, vean aquí al frente. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Esto es algo que ocurrió cuando Jesús se manifestó de una manera sobrenatural. Y entonces aquí está generalizando, dice que estaban ellos sintiendo temor y alababan, glorificaban a Dios, que hubiese dado, dice, tal poder a los hombres. Se refería a lo que Jesús había hecho, manifestando el dominio y la potestad del reino de Dios. Este fue el mensaje de Jesucristo. Él proclamó el reino de los cielos, el reino de Dios. Este es el mensaje que Él vino a anunciar, y esta es la orden que dio a sus discípulos, que fuera predicado el evangelio del reino, que fuera anunciado el reino de Dios, el reino de los cielos. Marcos 1:14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, ¿qué era lo que venía diciendo al proclamar el reino de Dios? Proclamar es anunciar. ¿Qué es lo que venía proclamando, anunciando cuando hablaba del evangelio, de la buena noticia de Dios? Eso es evangelión en griego, la buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia de la cual Jesús estaba hablando? Él estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces observa cómo Jesús vino para manifestar el dominio, la autoridad, la potestad del reino. Lo que el hombre necesitaba es que el reino de Dios viniera a su vida. Es decir, nuestros problemas son porque, o el problema del hombre es porque el hombre está separado de Dios y no está viviendo bajo su influencia. Entonces, cuando el hombre se separa y vive lejos de la influencia de Dios, entra en un camino destructivo. Por eso Jesús venía proclamando que el reino se había acercado. Entonces, la voluntad de Dios es que las personas puedan conocer que el tiempo se ha cumplido, que el reino ha venido de los cielos, ha venido a la tierra, para que podamos entrar en el reino y estar bajo la influencia, el dominio y la potestad del reino de Dios, que ahora ya no está en los cielos, sino está en la tierra. Por eso decía Jesús, arrepiéntanse, es decir, vuélvanse de su camino, vuélvanse de un camino equivocado, destructivo, y crean al evangelio, esta buena noticia, y entren al reino para estar bajo el dominio y la potestad del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, entramos en el reino, y precisamente es por eso que nuestra vida entra en un proceso de transformación, porque ya el reino está operando. Ya no estamos bajo el poder de la esclavitud del pecado, como dice la Biblia. El hombre bajo el dominio y la esclavitud del pecado es destruido. Así que entrar al reino tenía un requisito, y era un cambio de actitud. Jesús estaba hablando de la necesidad de que las personas cambiaran su actitud, y esto es el arrepentimiento. Un cambio de actitud es una decisión de volverse a Dios, de acercarse a Dios y dejar mis propios caminos. Esto es básico en la vida cristiana. Y sabemos que cuando fallamos, lo que está pasando cuando fallamos, cuando no perdonamos, cuando seguimos nuestros propios caminos, lo que está pasando es que
estamos ignorando el reino de Dios en nuestra vida. Estamos, por tanto, separados. Y lo que necesitamos es regresar nuevamente a Dios para otra vez estar bajo su influencia y su gobierno. Necesitamos que nuestra vida sea gobernada de esta forma por Dios. Así que esto es básico en la vida cristiana. ¿En qué consiste nuestra transformación? En que ya no estamos gobernándonos, ya no estamos siendo gobernados por nuestras propias emociones, por lo que sentimos, ya no estamos gobernados por el rencor, el resentimiento, la amargura, ya no estamos gobernados por el menosprecio, ya no estamos gobernados por el rechazo que sentimos de otros, incluso comenzando en nuestra familia, ya no estamos gobernados por nuestras emociones destructivas. Ahora estamos siendo gobernados por la verdad y el amor de Dios a través de su reino. Entonces, ¿cómo definimos el reino de Dios como un reino de gracia? Entrar al reino de Dios es entrar al gobierno de la gracia. Entonces, ¿la gracia en qué consiste? El reino de Dios es el reino de la gracia, se caracteriza por la gracia. Entonces, si yo entro en el reino de Dios, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Al nacer de nuevo y entrar al reino, ¿qué está sucediendo? Que ahora ya no vivo de acuerdo a mi capacidad de corregir mi vida, ya no vivo de acuerdo a mi capacidad de hacer lo correcto, sino ahora vivo tomando lo que fue hecho por Cristo Jesús. Y al entender lo que Cristo ya hizo por mí, entonces yo entro en la capacidad de vivir la vida que agrada a Dios, ya no por mis propias obras, ni siquiera por mi religiosidad, sino por lo que Cristo ya hizo. ¿De acuerdo? Como hemos enseñado en la paz del perdón. Jesús, ya vimos que por causa de su sacrificio fuimos perdonados y fue perdonado todo lo que se nos hizo, todo lo que nos lastimó y nos hirió. Entonces, cuando yo entiendo que a través de Cristo ya se hizo justicia, ya hubo una venganza de la maldad que me lastimó, entonces yo ahora puedo perdonar. Al entrar al reino, yo ya entro en la capacidad de perdonar, porque ya no soy gobernado por lo que me hicieron, ahora soy gobernado por lo que Cristo hizo en la cruz, y yo puedo ahora ya perdonar sabiendo que Él murió pagando por todo, no solo por lo que yo hice, sino también por lo que me hicieron. Es de esta forma como lo podemos entender. Entonces, de aquí, de este principio básico, vamos a entrar en una serie de temas para considerar en qué consiste, cómo se manifiesta el reino y el rey que gobierna nuestra vida. Porque eso es lo que tenemos que identificar, que ahora estamos bajo un nuevo gobierno, no el gobierno de la carne ni del pecado, ni el gobierno de Satanás. Estamos bajo el gobierno de Jesús, nuestro rey, nuestro Cristo. Decirle a Jesús Cristo es decir, tú eres mi rey, tu reino en mi vida. Por eso Jesús dijo, cuando oren, oren así diciendo, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea glorificado, venga tu reino. Entonces, el tema siguiente es el objetivo de la fe que salva. ¿Cuál es el objetivo de la fe? El objetivo de la fe no es servir a Dios. El propósito de la fe no es tener un ministerio, un cargo en la iglesia. El propósito de la fe no es ese. El propósito de la fe es Dios mismo. El objetivo de nuestra fe es Dios. Entonces Lucas 23:2 dice, léanlo conmigo, y comenzaron a acusarle diciendo, estaban acusando a Jesús, estaban acusando a Jesús, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar ¿qué? Impuesto al César. Esa era la acusación. Y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. En esta versión define Cristo como rey. Entonces lo acusaban, te das cuenta de que no paguen impuestos al emperador de Roma, no paguen impuestos a Roma porque yo soy el rey, yo soy su rey, es a mí a quien deben de pagar sus impuestos. Jesús no venía cobrando impuestos. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Él no vino en esta ocasión de esa manera, pero un día vendrá como un rey que gobernará sobre la humanidad por 1000 años y después por toda la eternidad. Entonces, aquí, en esa acusación, están diciendo algo, solo algo que sí era cierto, y es que Jesús era el Cristo, y si era Cristo, ¿qué era Él? El Rey. Entonces, el objetivo de nuestra fe es Dios mismo, es Cristo nuestro Rey. Es decir, el propósito de nuestra fe en Dios es Dios mismo, no lo que
no nuestra propia persona para promoverse por lo que hacemos, sino es Él mismo. Lo más importante es tenerle a Él como nuestro Rey. Aquí en nuestra lección, cuando la veamos, nos da un ejemplo. Supongamos que un hombre en el día de su boda, mientras está enfrente del pastor, de repente escucha que el pastor empieza a pronunciar estas palabras. Página 222, pueden verlo conmigo si traen su manual. ¿Aceptas esta mujer para que sea tu cocinera personal? ¿Se imaginan una boda? Donde cuando el pastor se dirija a ti, al esposo, le dice: ¿aceptas esta mujer como tu cocinera personal para que limpie tu casa y que lave tus platos? A algunos hombres les gustaría que eso se dijera el día de la boda, ¿no? Y dice: ¿aceptas esta mujer para que haga esto contigo? Dice: la tomas a partir de hoy para que aspire la alfombra y que sacuda los muebles hasta que la muerte los separe. Repentinamente su futura esposa diría: momento, si solamente me quieres porque necesitas a alguien que haga cosas para ti, mejor contrata una sirvienta. Yo quiero que me ames y que me aceptes por quien yo soy. Si tú me aceptas por quien yo soy, yo haré esas cosas por ti, porque te amo, pero quiero que me aceptes a mí, todo mi ser, como yo soy. No quiero que solamente tome los beneficios que puedo brindarte y no mi persona. ¿Cuál es el objetivo de nuestra fe? Dios mismo, Jesús mismo. No lo que Él pueda hacer por nosotros, no lo que Él haga a nuestro favor. Por eso muchos se decepcionan cuando piensan que Dios no está respondiendo a su oración o a su necesidad. Pero como vemos, el propósito de nuestra fe es Dios mismo, que lo amemos a Él, y es por cuanto lo amamos que le servimos, es por amor a Él que compartimos con otros, que deseamos que otros también le conozcan. ¿De acuerdo? En la siguiente lección, entonces, vamos a continuar considerando este tema, el uso correcto de la ley, porque estamos viendo que el reino de Dios es un reino de gracia, donde Él, Jesús, es nuestro Rey, que viene a gobernar nuestra vida, y al gobernar nuestra vida, Él nos va a transformar y nos va a llevar a una capacidad para recibir y disfrutar nuestra herencia. Entonces, en este reino de gracia vamos a entender cómo es que Dios usa la ley. Estamos hablando de la ley representada por los 10 mandamientos, la ley que los judíos tomaban para condenar a otros y para juzgar sus vidas. Entonces, lo que vamos a ver es que nuestra conciencia y la ley fueron dadas por Dios para evidenciar nuestro error. Salud. Gracias. La Biblia nos dice en Romanos 3, 19, 20 que el propósito de la ley nunca fue hacernos justos. No. La Biblia dice que por cualquier cosa que fallemos, somos responsables o culpables de haber violado o transgredido toda la ley. Tan solo una mentira blanca ya nos hizo culpables de no haber cumplido la ley. Más bien, lo que uno dice: ¿por qué los judíos llegaron a pensar que podían cumplir la ley? ¿Qué les hizo creer que de verdad alguien podía cumplir la ley? Y sobre todo los fariseos, los líderes religiosos, ¿qué les hizo pensar que ellos estaban cumpliendo la ley? Por eso Jesús decía que eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque decía: en realidad ustedes saben bien que su conciencia les dice que ustedes han fallado, que ustedes han caído, y sin embargo no lo reconocen. Y Jesús venía confrontándoles, y en vez de arrepentirse y reconocerlo, se endurecían y lo rechazaban. Así es el hombre separado de Dios, y así es el hombre religioso, que cree en un Dios que Él ha creado a su imagen y semejanza. Por eso hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero a su manera. Eso es una verdadera, es un alarde de orgullo, que alguien diga cómo debe ser Dios. Así es la gente religiosa. Así que la buena noticia del Evangelio no es solamente que Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino que también Él nos está ofreciendo como un regalo su justicia.
Observen cómo estos temas ya los hemos visto y los hemos enseñado por muchos años. Las personas que más han estado con nosotros tienen esto muy claro, pero una persona que está comenzando en la vida cristiana y que recibe este curso, esto es algo que a las personas les cuesta mucho trabajo entender. ¿Cómo puede ser que la justicia sea por fe? Si a mí me regalan la justicia, yo necesito fe para poder recibirla. Si yo no creo que a través de Jesús yo soy justo, pues no podré recibir la justicia de Dios, la voy a rechazar. Por eso muchas personas religiosas y que creen ser buenas personas están confiadas en sus buenas obras. No pueden reconocer lo que Dios dice, porque la Biblia lo dice claramente. Y solo se trata de que yo me someta al reino de la gracia y acepte que yo nunca voy a poder agradar a Dios con mi vida, que para eso necesito a Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no voy a poder ser del agrado de Dios. Cuando los cielos se abrieron, que Jesús fue bautizado en el Jordán, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, de quien mi alma se agrada. Otra versión dice: de quien mi alma tiene contentamiento. Entonces ese contentamiento habla de que Dios tiene un agrado interior. No depende de lo que haga Jesús, depende de que lo ama porque es Jesús el Hijo de Dios. ¿Lo ves? Como dice Romanos 5:17, léalo conmigo. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estas escrituras se deben de leer con mucho cuidado y mucha atención, porque está diciendo algo, una verdad básica, pero también es profundo, ¿no? Como dice, si por la transgresión de uno, está hablando de Adán, el primer hombre que se separa de Dios, si por causa de Adán reinó la muerte, o sea, por causa de esa separación entró la muerte. El pecado llevó a la muerte. Haber ofendido a Dios y transgredido a Dios llevó a morir, a estar separado. Dice que mucho más, dice, reinarán en vida por medio de uno. Este es el postrer Adán, Jesucristo. El primer Adán falló, Jesús, el postrer Jesucristo, hizo la voluntad de Dios y agradó a Dios. Dice que por causa de él, nosotros podemos recibir su abundante gracia y el regalo de su justicia. Aquí lo dice, pero hay que enseñarlo, hay que explicar de esa manera. Bien. Entonces vamos entendiendo cómo opera, cómo se manifiesta este reino de gracia y su rey. ¿En qué consiste el reino? En que la gracia de Dios gobierna en mi vida. Y en este siguiente tema veremos que entonces no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vayan a su manual nuevamente y observen ahí en la página. Esta numeración es porque 233, porque este manual es así, tiene más de 300 páginas. Lo hemos dividido en 3 módulos. Entonces aquí en la página 233 dice: una noche soñé que una mujer era castigada continuamente por todas las cosas que hacía mal, o sea, por sus pecados. Por todo lo que hacía mal, por sus pecados. No sé si no se le salió rica la comida, si no lavó bien los platos, si no había sacado al perro, si no tenía despensa, si faltaba café en la despensa. Entonces, imagínate, un hombre la seguía por todos lados y cada vez que ella cometía un error, él movía la cabeza mostrando desaprobación, se quitaba el cinturón y la golpeaba. ¿Cómo ves eso? Ay, no, muy mal. Súper mal. Si ella decía algo malo o se equivocaba al decir algo o hacía algo malo, él la castigaba. Ella andaba por allí actuando con inseguridad, tratando de sonreír. Yo creo que le decía: mi amor, ¿te duele? Pues nada más cuando me río.
¿No? Yo creo que así era como esa broma. Y dice, entonces trataba de sonreír y mantener una buena actitud, pero continuaba haciendo cosas que le causaban problemas. No eran cosas de mayor importancia, pero todo lo que hacía y que él observaba eran razón suficiente para que ella recibiera una paliza. ¿Cómo te parece vivir con alguien así? Pues también si ese es tu papá, porque hay quienes han vivido con un padre así, ¿eh? O más o menor grado. Más o menos así era mi papá, más o menos así era. No sé cuántos de ustedes. Bueno, en este caso él soñó con una mujer que era castigada de esta manera por otro hombre. Podía ser el esposo. Y dice, ella no podía evitar hacer cosas que la metieran en problemas. Recuerdo que sentí compasión por ella, yo quería ayudarla para alejarla de ese hombre malo que siempre la golpeaba, y entonces desperté. ¿Cómo ven ese sueño? Qué interesante, ¿no? Qué bueno que era sueño. ¿Eh? Qué bueno que era sueño. Sí, pero Dios le hizo soñar para que él viera nuestra condición. Esa era nuestra condición. Y esa mujer en realidad es la mujer de Jesús, nada más que estábamos en las manos del diablo. Ese mal hombre que la golpeaba por todo era el diablo. Cada vez que el diablo ve que nosotros fallamos en algo, nos acusa y nos lastima de esa forma en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra reputación, en lo que otros piensan de nosotros. Ese es el diablo, buscando oportunidad para golpearnos espiritualmente, moralmente, emocionalmente, por cualquier error que cometemos. Entonces ahí Dios lo despierta como para mostrarle, esa mujer necesita ayuda. Y esa mujer es la iglesia de Jesucristo, que necesitaba ayuda. Él dice, yo quería ayudarla para alejarla de ese hombre. Eso fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Ya no estamos bajo la ley. Ya el diablo no tiene una acusación con base en la ley. Yo sé lo que hiciste, nadie lo sabe, pero yo lo sé. Y eres un hipócrita. Y te voy a hacer que pagues por todo lo que hiciste. Te va a ir mal. Y la gente te va a rechazar. Y te vas a quedar pobre. Te vas a enfermar. Así es el diablo. Entonces, me gustó este principio. Es que tu corazón esté afianzado, seguro, estable y firme en su gracia. Lo cual quiere decir que debes estar establecido sin cuestionar ni dudar que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante en Jesús y por medio de Él. Esa es la gracia. Si nosotros somos gobernados por la gracia, nuestro corazón, por tanto, nuestro corazón estará viviendo con fe. Nuestro corazón estará descansando en Dios. Por eso la Escritura nos da una escritura maravillosa en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz, dice, ahí en la página 235, del lado derecho de la columna, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Observa esa escritura maravillosa. Dice que el Señor promete guardar nuestro corazón en completa paz. Si nuestro corazón está en completa paz y nuestra conciencia no nos acusa, si el diablo no tiene acceso a nuestra conciencia para lastimarnos de esta manera, si nuestro corazón dice esté en paz, dice, nosotros vamos a vivir con fe y vamos a vivir como hijos y herederos. Si vivimos con paz, nuestro corazón estará seguro, estable, firme, afianzado en su gracia. Porque dice aquí, tú guardarás, esa es la promesa de Dios, de guardar nuestro corazón en completa paz, dice aquel cuyo pensamiento persevere en ti. Este es un discípulo, este es un discipulado. Un discipulado es donde tu mente, tus pensamientos perseveran en la gracia, donde tu mente constantemente está siendo renovada y está pensando y operando en la gracia, no dependiendo de si fallé o no fallé, sino de lo que Jesús ya hizo por mí, porque ya sabemos qué tenemos que hacer cuando fallamos. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
En el verso 8, el diablo nos pone contra la espada y la pared. Si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. El diablo dice, mentiroso, yo sé lo que hiciste. En el verso 10, el diablo nos pone contra la espada y la pared. Si alguien dice que no ha pecado, dice que estamos diciéndole a Dios, mentiroso, ¿verdad? Estamos a ver, ayúdenme, ahí en primera de Juan 1:8 y 1:10. Y ahí vemos el contraste, cómo el diablo nos acusa y nos pone contra la espada y la pared. Y si uno dice que no ha pecado cuando ha pecado, dice que nosotros, verso 8, como dice, lo hacemos al mentiroso. Y en el 10, ¿qué pasa en el 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Le hacemos mentiroso. ¿Por qué? Porque su palabra no la estamos tomando. Si tomamos la palabra nos va a decir en qué hemos fallado. Y luego el verso 10, Marianita. Es ese, pastor. Y el 8. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Nos engañamos. Entonces en el 8 estoy en un engaño. Me estoy engañando. Yo sé que he fallado, pero me estoy engañando. Y en el 10 lo hago al mentiroso y le digo, no es cierto, Señor, estás mal, yo estoy bien. Esa es la condición de cualquier persona que no reconoce que ha fallado. Y es ahí donde el diablo tomó oportunidad para golpear. Cuando en el verso 9 nosotros venimos y confesamos, entonces lo que tenemos que hacer es vivir una vida transparente con Dios. Dios debe saber todo de nosotros. Nuestros más íntimos pensamientos, mira, Señor, yo tengo este problema. En esta área de mi vida yo tengo este problema. Yo reconozco que he fallado en esta área y otra vez, perdóname, volví a fallar en esta área. Entonces hay que ser transparentes con Dios. ¿De acuerdo? Ese es el reino de la gracia. Cuando hacemos a Jesús nuestro rey y Él gobierna, Él no nos condena. Él nos llama al trono. Pero dice que este es un trono. Acérquense, dice, confiadamente al trono del rey, al trono de su gracia, dice, para alcanzar misericordia, dice, y hallar oportuno socorro. Esto es básico en la vida cristiana. Nosotros tenemos que vivir esta experiencia de vivir en la gracia, de no vivir bajo culpa ni condenación, pero por cuanto estamos siendo transparentes con Dios, no porque nos hacemos guajes. No sé por qué dicen así, pero ustedes me entienden. ¿Okay? Para toda Latinoamérica, en México, decir guaje es decir que uno se está haciendo tonto o ingenuo. Ay, no sé. Eso es guaje. ¿No? Entonces nuestros corazones estarán tristes y serán incapaces de creer que podemos recibir cualquier cosa de parte de Dios. Estos son los problemas de fe que tienen los cristianos. Estos son los problemas de fe. La culpa. Por eso es que aquí hablamos tanto de la gracia. Sabemos que la gente se siente culpable. No necesita que nosotros la condenemos. Lo que la gente necesita es responder a la obra del Espíritu Santo. Mira, dice que el Espíritu nos guía a arrepentimiento por causa de su benignidad. Así que el Espíritu es quien está haciendo ese trabajo, y debemos de descansar cuando se trata de nuestra familia, personas que amamos, que están fallando, que están tomando un camino equivocado. Señor, yo sé, yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, o yo estoy orando por mi papá, mi mamá, y yo sé que tú le vas a guiar al arrepentimiento porque yo estoy orando para que se arrepienta. Entonces, el Señor va a hacer ese trabajo. Ya la gente viene muy culpable para que yo todavía la condene más. Jesús no condenaba. Cuando, recuerdan, le fue presentada a aquella mujer que la agarraron con las manos en la masa. Y Jesús no la condenó. Le dijo, levanta tu cara. Estaba avergonzada, imagínate, expuesta. Y él le dijo, vete y no peques más. ¿Te condena alguien? No, nadie. Porque él dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Señores, yo no digo que no hay problema con lo que hizo, o que cuál es el problema. No, lo que yo les digo es, ¿quién de ustedes está libre de pecado para arrojar una piedra? Hágalo el primero que considere que está libre de pecado. Y dice que todos comenzaron a dejar ahí las piedras. Había un montón de piedras. Y cuando esta mujer levantó su rostro, no había nadie ahí.
Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces la gracia nos lleva también a arrepentirnos, nos lleva a reconocer en que hemos fallado. Dios hace ese trabajo en nuestra vida. Sí, Erika. Perdón, y es que ahí hay otra oración en la, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque luego muchas veces no... A veces uno no ve, ¿no? Ajá. Efectivamente. Pero cuando tiene uno tanto tiempo en la vida cristiana, uno ya sabe. Nada más que al principio no siempre uno ve, ¿no? Como pastor, luego nos dice, pastor, ¿cómo ve? Quiero poner un negocio de marihuana para dar mis diezmos y que ya compren el auditorio, hombre. Ya no estén pagando renta. Entonces, uno no ve a veces, ¿no? Y así hay tantas cosas que uno hace y uno no sabe, ¿no? Uno piensa que eso es normal. Hoy en día está tan confundida la sociedad. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En este ambiente de confusión y de tinieblas, pues la gente ni se le hace normal. La gente ha normalizado la maldad. Estamos normalizando la violencia, se está normalizando la homosexualidad. Ya es normal. Ya las películas, los comerciales. Oye, no hay película donde no haya un gay, ya se besan los gays. A mí me decían, pastor, ¿no tienes idea en Madrid, en las calles besándose los homosexuales? Qué repugnante. No, ya nos estamos acostumbrando. Ya no nos espanta, ¿se han dado cuenta? Porque vivimos en una sociedad que normaliza la maldad. Entonces, exactamente, Erika, así es. El Espíritu aún nos va a librar de lo que no vemos. Bien, y por tanto, y esta noche para finalizar el tema, la conclusión es sin más conciencia de pecado. Dios nos llama a vivir en el reino de la gracia y por tanto sin más conciencia de pecado. Yo me gustaría dar una indicación que cuando oren, en el cuarto G, aquí el equipo de alabanza, cuando tenemos un tiempo de intimidad con Dios, aquí mismo en las noches de adoración al llegar, mire, busca lo primero intimidad con Dios. Yo cuando oro, por mucho tiempo, tomo siempre y les he enseñado a orar, primero por intimidad, o sea, meternos a la presencia, declarar el nombre de Jesús, declaro el poder de la sangre de Cristo, porque si en ese momento yo me siento mal por algo que hice, que pues cada rato se nos chispotea, ¿no? Entonces, y muchas veces llegamos cargados de esa forma y lo que necesitamos es vivir sin conciencia de pecado, que estemos libres por la sangre de Jesús. Cuando ustedes oigan que yo declaro el poder de la sangre, estoy diciendo, Señor, lava mi vida, yo, no ustedes, yo. Y les estoy invitando que en ese momento tú vengas a la presencia y seas lavado y limpiado con la sangre de Jesús. Pero fíjate, Dios nos llama a vivir sin conciencia de pecado. ¡Wow! ¿Qué podemos decir de las cosas pasadas cuando ni conocíamos a Dios? O aún habiendo conocido, ¿por qué nos van a acusar? ¿Por qué el diablo va a seguirnos acusando u otras personas? ¿Cómo se atreven a condenarnos? Fíjense que este fin de semana tuve la oportunidad de buscar al que fue mi pastor, mi primer pastor, que yo quería mucho, respetaba mucho, él me inspiró, con él aprendí en el ministerio lo básico, lo más importante, y quiero que sepan que yo me enemisté con él, cometí errores, y yo estaba lleno de orgullo en ese tiempo, yo ya era pastor. De hecho, él quedó fuera del ministerio, porque su esposa traía un grave trastorno. Aún personas pensaron que él había probablemente fallado a su esposa y por eso la esposa lo abandonó. Y él quedó fuera del ministerio y el que quedó por un tiempo al frente fui yo. Yo prácticamente era el pastor de esa iglesia cuando él fue restaurado. Pues cuando él fue restaurado, yo no quería que él regresara. Y me recordó que en esa reunión que tuvimos de presbiterio, él dijo, yo no regreso si no están de acuerdo. Y me dice, el único que no estuvo de acuerdo fuiste tú. Dije, sí, no me acordaba que yo fui el único que no estuve de acuerdo, pero lo que yo le reconocí es que lo único que yo podía hablar de él y mi actitud hacia él solamente podía ser de agradecerle
y de apreciar todo lo que yo recibí a través de él en mi vida y en el ministerio. Entonces fue una gran reunión. Yo ya lo había buscado años atrás, pero también fue con una actitud orgullosa. Y esta vez el Señor me sentí que debía buscarlo para ponernos al día, pero en el último momento el Señor me habló y me mostró que yo tenía que también pedirle perdón por la forma en que mi comportamiento lo había defraudado y lo había decepcionado. Nunca me había dado cuenta que yo lo había defraudado a él. Entonces, es padre eso. Y no es que yo he vivido culpable y ni siquiera no fue movido por la culpa, sino porque ahora en la gracia el Señor nos lleva a restaurar. Y pasa mucho con nuestra familia, nos podemos enemistar, pero como hay un lazo, un vínculo, siempre nos vamos a unir. Podemos estar enemistados por algún tiempo, pero finalmente nos vamos a unir. Cuando estamos en la gracia y sin conciencia de pecado, podemos reconocer que en qué fallamos nosotros. Y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice, a los santificados. Este es el principio, pero toda la Escritura habla de esto, desde Génesis, desde que Dios vistió a Adán y Eva con pieles para cubrir su vergüenza, su desnudez, desde que Caín mató a Abel, desde que Abel llevó esa ofrenda. Toda la Biblia nos habla de un sacrificio por el cual nosotros seremos perfectos para Dios. Este sacrificio nos hizo perfectos. Mi estatus para Dios no es un pecador. Ya no somos pecadores, sino somos hijos y herederos. Así nos ve Dios y así dice Dios de nosotros. Cuando David le habla a Salomón, vean esa escritura en Reyes, impresionante. Le habla a Salomón de su padre David y nunca habla a Dios. Sí, yo sé que tu papá cometió adulterio, pero no importa. No, dice David, un hombre conforme a mi corazón. Señor, ¿ya se te olvidó? Ya se me olvidó. Yo no veo nada. Para mí David no es un adúltero ni un asesino. Es mi hijo, un hombre conforme a mi corazón. Wow, ¿podemos vivir esa dimensión de gracia? Ese reino de gracia. ¿Cómo quedará tu autoestima? ¿Cómo te sentirás con Dios si vives en ese reino de gracia? Si vives sometido y gobernada por este Rey de gracia. Así que ahí dice que fuimos hechos perfectos con una sola ofrenda. Para siempre, dice, a los santificados. Nos hizo perfectos con una sola ofrenda. ¿Okay? Así que, ¿cómo ando de tiempo? ¿Ya terminé? Ya terminamos. Bueno, pues ya terminamos. Sí, la conclusión aquí es que Jesucristo, habiendo pagado todo, muchos sienten como si tuvieran que hacer un abono. Un abono cada semana o diario, ¿no? A través de obras religiosas, para que Dios pueda aceptarlas, sabiendo que Jesús ya pagó todo. Miren, tú vas a tener la oportunidad de ministrar a otros, y en esta parte necesitamos liberar a las personas de culpa y llevarlos a la gracia. Muchos piensan, ay no, es que les hablan de la gracia, entonces decir que no importa que sigan pecando, al fin que Dios ya los perdonó. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en la gracia Dios se encarga de nosotros, se encarga de ti, se encarga de mí. Y Dios trabaja con cada uno de nosotros para llevarnos a vivir libres de lo que nos destruye, nos lastima, para vivir la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Okay?